Ahora vamos a desarrollar de la subproblemática 1 la segunda parte de la guía 4, que es en relación a las articulaciones. Nos vamos a enfocar en los tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales. El objetivo de esta presentación es que conozcan los tipos de movimientos que se pueden dar en las articulaciones sinoviales. Como ya hemos visto, las articulaciones sinoviales son diartrosis, es decir, que permiten una gran cantidad de movimientos, como todos los que podemos observar aquí, a través de los miembros del cuerpo. Pero para los anatomistas, fisioterapeutas y otras especialidades es importante formar una terminología para designar los tipos de movimientos que se pueden producir en las articulaciones sinoviales. Y han categorizado esos movimientos en 4 categorías. Los movimientos de deslizamiento, los movimientos angulares, la rotación y muchos movimientos especiales. Veamos cada uno de ellos a continuación. Comencemos por el deslizamiento. Estos es un movimiento simple que se da entre las superficies planas de los huesos que forman la articulación. Estos movimientos pueden ser de deslizamiento de adelante hacia atrás o de lado a lado. Este movimiento se puede dar, como en el caso que vemos aquí, de los huesos carpianos, en las articulaciones intercarpianas. Y también se puede dar en los huesos del tarso, en las articulaciones intertarsianas. El otro tipo de movimiento son los movimientos angulares. De los movimientos angulares empecemos viendo la flexión y la extensión. El primer movimiento que vamos a ver es el movimiento de la flexión. La flexión es el movimiento de disminuir el ángulo entre los huesos de la articulación. Como vemos en este ejemplo, se está disminuyendo el ángulo entre los huesos del brazo y del antebrazo. Esa sería la flexión. El movimiento opuesto a la flexión es la extensión. La extensión sería entonces incrementar el ángulo entre los huesos que forman la articulación. Ambos movimientos, la flexión y la extensión, se dan a lo largo del plano sagital. Y aparte del movimiento que hemos visto en este ejemplo, también se puede dar cuando aproximamos la cabeza al pecho, como cuando decimos que sí. O cuando inclinamos el tronco hacia adelante, como cuando estamos haciendo una reverencia. O cuando movemos todo el brazo hacia adelante, todo el húmero a nivel de la articulación del hombro. Así como otros ejemplos. Veamos ahora los siguientes tipos de movimientos angulares. Veamos la flexión lateral. Este es el movimiento, como ustedes pueden ver, de todo el tronco hacia la derecha, como en este caso, o también si lo movemos hacia la izquierda. Esto involucra las articulaciones intervertebrales. El otro movimiento es la hiperextensión. Este es el movimiento de extender más allá de la posición anatómica. Y aquí podemos ver varios ejemplos de hiperextensión, como cuando llevamos la cabeza hacia atrás al ver al cielo, o cuando movemos el húmero hacia atrás más allá de la posición anatómica. También cuando llevamos la mano hacia atrás
o el movimiento de la palma hacia atrás y el movimiento del fémur hacia atrás en la articulación de la cadera, como cuando caminamos. Entonces podemos ver en estos ejemplos que la flexión es acortar el ángulo entre los huesos. La extensión es regresar a la posición anatómica y la hiperextensión sería extender más allá de la posición anatómica. Veamos ahora otros movimientos que también son movimientos angulares. Primero veamos la abducción. Este es el movimiento de un hueso cuando se aleja de la línea media, como vamos a ver aquí en el caso del húmero, que se aleja de la línea media. Esa es la abducción, cuando un hueso se aleja de la línea media. El siguiente movimiento y movimiento opuesto a él es la aducción. Por lo tanto, este movimiento es cuando el hueso se acerca o se mueve hacia la línea media. Es el movimiento hacia la línea media. Se acerca a la línea media. Estos dos movimientos se dan a lo largo del plano frontal. Aquí hemos visto el movimiento del húmero en la articulación del codo, pero también se puede dar en los dedos de la mano o en el fémur, en la articulación de la cadera. El otro movimiento angular es la circunducción. Este movimiento es un movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo, como el que vemos en la pierna derecha. El movimiento del extremo distal de una parte del cuerpo. La circunducción no es un movimiento aislado, sino que es la secuencia continua de flexión, abducción, extensión, aducción y rotación de una articulación. Aparte de este ejemplo del fémur en la articulación de la cadera, puede darse la circunducción en el húmero, en la articulación del hombro, en la mano, en la articulación de la muñeca, del pulgar, en la articulación metacarpofalángica, y solamente. Ahora pasemos al otro tipo de movimiento. Ya dejamos los movimientos angulares y pasamos al movimiento de la rotación. La rotación es cuando un hueso gira alrededor de su propio eje, como cuando decimos que no. Por ejemplo, cuando damos vuelta la cabeza de lado a lado en la articulación atlantoaxoidea. La rotación entonces es cuando un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal. Aparte de la rotación de la cabeza, como hemos visto, también se puede dar al rotar el tronco, manteniendo la cadera y los miembros inferiores en posición anatómica. También se puede dar rotación medial del fémur y rotación medial de la pierna. La rotación medial es cuando la superficie anterior del hueso rota hacia la línea media. Ahora pasemos a los movimientos especiales. Los movimientos especiales solo se producen en algunas articulaciones. Vamos a comenzar con los movimientos de elevación y depresión. En el caso de la elevación, es cuando levantamos o movemos una parte del cuerpo hacia arriba, como en este caso, que se está levantando los hombros. Ahí se está elevando la escápula y la clavícula.
El movimiento opuesto es la depresión. Ese es el movimiento cuando estamos bajando una parte del cuerpo, cuando le estamos llevando hacia abajo, como en este caso, bajando los hombros, bajando la escápula y la mandíbula, regresándola a su posición anatómica. Otro ejemplo de elevación y depresión es cuando cerramos y abrimos la boca. Los otros movimientos especiales son la protracción. La protracción es llevar una parte del cuerpo hacia adelante en plano transversal. Como cuando se cruzan los brazos. En este caso, estamos llevando los brazos hacia adelante, la clavícula hacia adelante también. Esa es la protracción. El movimiento opuesto es la retracción. Eso es cuando estamos llevando hacia atrás para retornar a la posición anatómica. La retracción. Llevar hacia atrás. Los otros movimientos especiales son la inversión, que es el movimiento en sentido medial de las plantas de los pies a nivel de la articulación intertarsiana. También se llama supinación. El movimiento opuesto a la inversión es la eversión. Es el movimiento lateral de las partes de la planta del pie en las articulaciones intertarsianas. También se denomina pronación. Los otros ejemplos serían de movimientos especiales son la dorsiflexión y la flexión plantar. En este caso, la dorsiflexión es la flexión del pie en el tobillo o articulación talocrural en la dirección del dorso. O como cuando la persona se para sobre sus talones. Llevar hacia arriba la punta de los pies, parándose sobre los talones. Esa es la dorsiflexión. La flexión plantar es el movimiento opuesto. Es doblar el pie en la articulación del tobillo, pero a nivel de la superficie plantar o inferior. Como cuando la persona se para sobre los dedos del pie. La flexión plantar. Los otros movimientos especiales son la supinación, que es el movimiento del antebrazo en la articulación radiocubital proximal y distal y consiste en rotar la palma hacia arriba. Esta define la posición anatómica. Rotamos la palma hacia arriba, como cuando pedimos algo. El movimiento opuesto es la pronación. Sería el movimiento del antebrazo en la articulación radiocubital proximal y distal, en la cual el radio cruza sobre el extremo distal del cúbito y la palma gira hacia atrás. Como lo vemos en la imagen, la palma gira hacia atrás. Y el último movimiento especial que vamos a ver es la oposición. Este es un movimiento que realiza el dedo pulgar en la articulación carpo-metacarpiana, en la cual el pulgar va a atravesar toda la palma para tocar las yemas o los pulpejos de cada uno de los demás dedos. Eso quiere decir que el pulgar es oponible y eso identifica la mano del ser humano. Llegamos hasta aquí entonces con la explicación de los movimientos de las articulaciones sinoviales.